buenas noches. ¿Qué tal? Hoy es miércoles 29 de septiembre, una jornada marcada sin duda alguna por esa huelga general. Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CIG han realizado una valoración positiva del seguimiento de esa huelga general en nuestra comarca. Afirman que el 80% de las empresas e industrias secundaron esta movilización. Un 100% afirman casi en los polígonos industriales. La estadística se reduce en cuanto al servicio público, ya que casi un 65% fueron los funcionarios que decidieron secundar esa movilización. Una movilización en la que no hubo incidentes graves. Fueron detenidos inicialmente dos simpatizantes de la CIGA por un altercado en la estación de autobuses, aunque horas después serán puestos en libertad. Eso sí, esta edición de esta huelga general con una presencia de piquetes informativos muy importantes, que en algunos casos llegaron a superar los 400 piquetes en nuestra comarca, y que también el sector de la hostelería se ha quejado a que muchos de esos piquetes coaccionaban a los hosteleros para cerrar sus negocios. Se lo contamos en este tiempo de información en Televisión de Ferrol, en una jornada en la que ha habido también más noticias. La asociación Hecho Catabois denuncia la habilitación de espacios para la plantación de árboles, una situación que reduce plazas de aparcamiento para los comerciantes y vecinos de la zona. Irisarri recibe a la embajadora de Australia en España. El máximo mandatario local destaca la estrecha relación entre Ferrol y el país australiano, especialmente en el ámbito naval. La Comisión Europea autoriza el decreto del carbón. La Xunta afirma que empleará todas las armas judiciales contra esta imposición que perjudicará a las centrales de Endesa y Meirama. Pues baile, como siempre, de cifras entre los sindicatos y la patronal. En nuestra comarca, según comisiones obreras, UGT y la CIGA, el seguimiento de la huelga durante la jornada de hoy ha sido de un 80%, mientras que la patronal en Galicia ha sido de un 30%. Lo que sí confirmaron los sindicatos es que durante la jornada de hoy no se han producido graves incidentes, solamente la detención inicialmente de dos simpatizantes de la CIGA en un altercado producido a primeras horas de la mañana en la estación de autobuses. Muchos comercios tuvieron que cerrar sus establecimientos por la presión de los piquetes, sobre todo en el sector de la hostelería. Esto se producía durante las primeras horas de la mañana con las movilizaciones y los piquetes informativos, aunque esta tarde muchos establecimientos decidían de nuevo abrir sus puertas. 9 de la mañana y las calles de Ferrol están completamente vacías. Muchos comercios aparecieron con pegatinas de sí a la huelga o cerrado por huelga, mientras los piquetes informativos centraban su trabajo a primeras horas en la estación de autobuses, donde fueron detenidos por un altercado dos afiliados de la CIGA. Los piquetes también se afanaron en cerrar el campo, eso sí, bajo una importante presencia policial. Recorrieron el polígono de Gándara y luego comenzaron su trabajo por el centro de Ferrol. Los bancos y las cadenas de supermercados, además de las cafeterías, centraron sus críticas, obligando al personal a cerrar sus instalaciones mediante gritos y golpes en los escaparates. Pero estás contaminado por la televisión, es mentira todo. Eso es mentira todo. O din eles que non vale para nada. Vamos a San Amaro. O din eles, ser como personas. Frente a la negativa de los propietarios que por miedo bajaban las rejas. Tampoco se salvó la casa consistorial. Los tres sindicatos valoran positivamente el seguimiento de la huelga, que cifran un 80%. Destacar a importancia do paro en sectores como industria, o sea, a parte metal, e construción, porque nos polígonos do Pozo en Vilar de Colo e a Gándara, pois aí podemos decir que hai prácticamente o 100%. La única incidencia que se produjo fue la detención de dos simpatizantes de la CIGA por un altercado en la estación de autobuses. Na estación de autobuses, pois nada, piquete informativo ali, pois dous compañeiros dese piquete informativo pois foron detidos pola policía, pero bueno, xa están en liberdade. E tamén foron identificadas 3 persoas a maiores, non?
Pues desde la delegación del Gobierno de Galicia valoran positivamente el cumplimiento de los servicios mínimos en un 100% y también insisten en que no ha habido graves altercados en nuestra comunidad autónoma. Pero ¿cómo les ha afectado a los ferrolanos esta huelga? ¿Están a favor o en contra? Y a los comerciantes, algunos mostraban sus quejas enérgicamente esta mañana por tener que cerrar sus establecimientos bajo las presiones de lo que ellos no consideran como piquetes informativos, sino piquetes de presión. Muchos madrugaron esta mañana para poder ir a sus trabajos. Sospechaban que podrían producirse cortes de tráfico. La policía local revela que a primeras horas se quemaron neumáticos en la Gándara, en la carretera de Catabois, Pilar do Colo, Penapurreira y se produjeron importantes retenciones a la entrada del puerto de Ferrol. Los que tuvieron más trabajo en esta jornada de huelga general fueron los cerrajeros, limpiando las cerraduras llenas de silicona taponadas la noche anterior. Ya llevamos 7 o 8. ¿Y qué son? ¿Entidades bancarias, comercios, concellos? Comercios, por ejemplo, allí en Esteiro esta fraternidad, que es una mutua. No hubo servicio de buses, pero los taxistas no se beneficiaron de esta jornada en la que muchos decidieron quedarse en casa. No, porque la gente no se está moviendo nada prácticamente, únicamente las residencias y cosas de esas porque no hay buses, pero nada más. Y los ciudadanos, como siempre, unos se muestran a favor de la huelga. Para mí es positiva, porque hay mucho paro y está todo muy mal. Y otros en contra. Yo soy autónoma y quiero y tengo que trabajar. Me está costando muchísimo sacar los centros que tengo adelante, pero muchísimo. Y creo que debería de haber libertad para quien quisiera hacerla y libertad para quien quisiera trabajar. Lo que no está siendo porque nos hicieron cerrar. Unos establecimientos, sobre todo de hostelería, decidieron abrir sus puertas esta tarde. Como anécdota de la jornada y según informaciones a las que ha tenido acceso Televisión de Ferrol, el sindicato CIGA había reservado para este mediodía mesa en un establecimiento hostelero de la ciudad para comer, eso sí, en plena jornada de huelga. Cambiamos ahora de asunto. La Asociación de Empresarios, Comerciantes y también Hosteleros de la carretera de Catabois lleva ya varios meses denunciando la situación en la que se encuentra este vial de acceso principal a la ciudad de Ferrol debido a esas obras de humanización. Primero fueron esas obras, es decir, levantamiento de los escombros, construcción y ampliación de las nuevas aceras, y ahora se encuentran con que se les va a reducir aún más el número de plazas de aparcamiento. El motivo, dicen, la instalación de árboles en las aceras. La Asociación de Empresarios, Comerciantes y Hosteleros de la carretera de Catabois ha manifestado su asombro e incomprensión por los espacios de 2 metros cuadrados habilitados en la zona destinada al aparcamiento de vehículos a un lado de la calzada. Una acera tan ancha nos fastidia un 10% más de un aparcamiento. Estamos llegando que nos vamos a quedar con un 50% menos de aparcamiento que el que teníamos, con el problema que eso tiene. Nosotros somos una carretera de acceso con 2 vías grandes de salida de autopista y entrada, un montón de accesos a playas y a residencia y demás. Y bueno, que lo que tenemos en la carretera de Catabois realmente es la carretera en sí, no tenemos otros espacios de aparcamiento por detrás, ni otras calles, ni otras vías alternativas. Por otra parte, los comerciantes siguen denunciando la improvisación y la falta de planificación que está caracterizando estos trabajos, ya que no se les informa de las diferentes fases por las que atraviesan. En este sentido, lamentan no haber podido realizar alegaciones antes del inicio de las obras. Desde enero que nosotros al Ayuntamiento le venimos exigiendo y pidiendo por favor un montón de veces que nos enseñen el proyecto, que nos digan cómo va a ir, cómo no va a ir, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer.